Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del ecoturismo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, lo que es la teoría de la dependencia, y tenemos unos invitados muy especiales a quienes yo les quiero presentar el día de hoy. Primero que nada tenemos al licenciado Yeshua Barceló en Ciencias Políticas con posgrado en Economía. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a ti. Y después tenemos a Patricio Cervera, licenciado en Relaciones Internacionales con maestría en Sociología. Bienvenido. Gracias. Pues Patricio, me gustaría que nos empieces a hablar un poco sobre las bases de esta teoría, sobre qué nos puedes dar para introducirnos, para que más adelante podamos seguir adentrándonos a este tema. Claro, la dependencia económica mayormente se basa en cómo el mundo se relaciona. Actualmente todas las economías están conectadas. Hay muchas bases, en algunas, por ejemplo, más de izquierda, dicen de que el capitalismo realmente necesita haber estratos bajos, y pues la teoría de dependencia económica técnicamente se puede decir que da favor a esto, en donde algunos países con economías más fuertes van a hacer que países más bajos, no diría más bajos, perdón, ese es un término muy poco despectivo, sino países no occidentales o países con economías un poco más frágiles tienden a... Básicamente estos países les ayudan, o sea, los países grandes, por así decirlo, les ayudan en cuanto a infraestructura y todo esto para darles avances económicos, pero por su contraria parte esos países se vuelven muy dependientes económicamente. Por ejemplo, África con China. Muchos países africanos actualmente dependen mucho de la economía china. Ok, qué interesante, muchas gracias. Igual, Yeshua, ¿podrías, así como igual introductorio, hablarnos sobre quiénes son los impulsores, cómo es que surge, qué es el nombre que resuena más dentro de esta teoría, cuáles son sus diferencias? Claro, Itzel, el nombre que más resuena cuando hablamos de la teoría de la dependencia es Raúl Prebisch. Este fue un argentino que nació en 1901, y se le atribuye la hipótesis de la teoría de la dependencia entre los países, ¿no? Este fue el hombre que después de mucho tiempo estaban estudiando y estaban viviendo, se dio cuenta de un patrón entre que los países del hemisferio norte siempre son más desarrollados que los países del hemisferio sur. Entonces se preguntó, ¿qué causa esto? ¿Por qué? ¿Qué sistema favorece esta situación? Y ahí fue cuando empezó a desarrollar la hipótesis de la dependencia, que posteriormente más autores, como por ejemplo André Gondor, trabajaron para formar la teoría ya más solamente de la dependencia. Y pues ellos son como que los principales exponentes, yo diría, los más importantes a la hora de hablar de esa teoría. Claro, me llama muchísimo la atención cómo compartes esas teorías entre ambos, ya que pues por más que se diferencien, vengan de diferentes Sí, de hecho me faltó mencionar que André es alemán. Él vino a Latinoamérica por la época de los 60s, justamente por la época cuando esta hipótesis empezó a gestar. En cambio, Prebisch es argentino. Pero es muy curioso cómo ambos, a pesar de los diferentes trasfondos, llegaron a la misma conclusión. Ok, muchas gracias, qué interesante la verdad. Igual me gustaría saber cuál es el rol que tiene el gobierno dentro de los países desarrollados y subdesarrollados, y cómo es que afecta esto a la sociedad, cómo nos afecta a nosotros, cuál es este rol que tiene el gobierno, tanto como nosotros, cómo nos vemos involucrados dentro de esta teoría. Sí, una pregunta muy abierta, la verdad. Depende mucho desde qué estamos hablando, ¿no? Países centrales. La teoría divide a los países del mundo en países centrales, así como países periféricos. Los países centrales típicamente son los que conocemos como desarrollados, ¿no? Estados Unidos, que China, que Inglaterra, que Rusia. En cambio, los países periféricos son los países menos desarrollados. La relación entre ambos países son de que para que los países centrales puedan prosperar, tienen que aprovecharse de los recursos y de la mano de obra de los países periféricos. Entonces, el gobierno de los países centrales tiene como, digamos, misión el aprovechar los recursos, ¿no? Y el mantener su influencia y poder sobre los países periféricos mediante política, mediante economía, mediante deporte. En cambio, los países centrales, su rol, por así decirlo, sería desarrollar su economía, pero están atrapados en un círculo vicioso, porque
cómo pueden ellos escapar del mercado global, cuando todo lo que venden, como no tienen la manufactura para trabajarlo, tienen que mandarlo a los países desarrollados, que se los vuelven a vender, pero más caro, a pesar de que ellos proporcionan los recursos. Esto me parece muy curioso también, porque estoy seguro que muchos aquí, que son de Yucatán, que me estarán escuchando, sabrán de las haciendas, ¿no? Esta relación entre los hacendados y los dueños y pues, los trabajadores de la hacienda, donde teníamos un sistema en el que tenías que comprar comida para dentro de la hacienda, ¿no? Y pues esto generaba un círculo vicioso, porque comprabas comida, pero no te alcanzaba, así que tenías que endeudarte. Entonces, pues, esto creaba un círculo que era muy difícil de escapar, donde prácticamente era muy poco diferente de esclavitud, porque nunca podían saldar su contrato. Era muy raro escuchar de un indígena o de un trabajador que saliera de las haciendas. Entonces, me parece que hay una relación, una similitud entre ambos casos, pero en este caso tenemos países periféricos que no pueden dejar de ser periféricos porque beneficia al sistema de los países centrales. Claro, me gusta cómo mencionas más sobre este enfoque más regional en las haciendas como ejemplo. Me gustaría, Patricio, si nos podrías como que dar un ejemplo un poco más alejado o cualquier tipo de introducción a cómo la gente, nuestra audiencia, puede saber más sobre cosas que quizá han escuchado y no saben que está involucrada la teoría de la dependencia. Pues sí, uno de los más famosos fue, creo que a principios del siglo XX, en la famosa República Bananera. Esto pues está muy relacionado con algunos manifiestos que anteriormente existían por Estados Unidos, uno de sus primeros ejemplos de imperialismo, donde invadían la zona de América Central y por diversas razones, o sea, las razones realmente no variaban mucho, en las cuales lo que intentaban hacer es tener un control sobre en ciertos objetos. En este caso, pues también involucraba frutas, agricultura, y básicamente los hacía dependencias económicas, en donde les declaraba la guerra a países que claramente eran débiles para obviamente ganar y así tener una razón o una excusa para poder decir como recompensas, entregar esto, X o Y. También sucedió lo mismo creo que el caso más famoso, aunque esto ya no está en la República Bananera, fue el Canal de Panamá, de hecho, en donde la guerra que se soltó para conquistar el Canal de Panamá fue, de hecho, así como por ejemplo la guerra de los pasteles aquí en México, lo mismo sucedió con Estados Unidos, y en este caso fue por una sandía que unos estadounidenses no querían pagar. No me acuerdo muy bien específicamente de las cosas, pero el objetivo está allá, ¿sabes? De que se soltaban guerras y se intentaban hacer de que llegaran a depender más de los países del norte global. En este caso, pues sería Estados Unidos. Ok, qué interesante. Sí, esa comparación me suena muchísimo. Sí. Igual, aquí me surge esta pregunta que ¿consideran que estos ejemplos únicamente giran en torno a este balance entre jerarquía siempre es el desarrollado, se aprovecha del menos desarrollado? ¿Creen que solamente gira alrededor de esto? ¿Y por qué creen que los subdesarrollados son infravalorados? Sí, yo personalmente pienso que es correcto. Esta teoría tiene mucho sentido, la verdad. Sí es cierto que cuando nos damos cuenta del mundo, cómo lo vemos, cómo está dirigida la economía, nos damos cuenta de que siempre hay una clase alta y siempre hay una clase baja. Y ese principio ha sido aplicado muchas veces a lo largo de la historia. Y nos damos cuenta, ¿no? Por mucho tiempo, por ejemplo, la economía mundial, la hegemonía, no era Estados Unidos, no era el Imperio Británico, hablamos de China, en un periodo de miles de años. Sin embargo, cuando el colonialismo empezó, eso le dio digamos como que una ventaja a los países europeos, porque extraían recursos de una tierra que estaba inexplotada por cualquier civilización realmente, ¿no? Y mandaban todo de vuelta a Europa, y esto provocó crecimiento exponencial, sin precedentes como nunca hemos visto a lo largo de la historia. Y esto fue también uno de los motivos de la industrialización. Muchas teorías de por qué Europa se desarrolló y en cambio el resto del mundo no. Y el colonialismo es uno de los principales sospechosos de por qué Europa tuvo las ventajas que tuvo. Y nos damos cuenta, ¿no?, de cómo Europa tuvo que aprovecharse de países, ni siquiera países, no simplemente de, digamos, como que estados, como que tribus, civilizaciones antiguas,
para aprovechar sus recursos y su mano de obra. ¿Cuántos indígenas había en México y cuántos quedaron después de la colonización? Y aún así, hoy en día somos mayoría, ¿no? Tal vez no como indígenas, la mayoría de nosotros. Yo, por ejemplo, me llamo Yesha Barceló. Y a pesar de que se ve claramente que yo tengo raíces indígenas, pues mi nombre es Barceló. Mi segundo nombre es Israel. Nos damos cuenta de que somos mestizos, ¿no? Pero pues esta es una forma, la verdad, que yo pienso que habla mucho de la resistencia indígena que hubo a los intentos de colonización. Pero aún así, nos damos cuenta de cómo el sistema siempre, para que estos países tengan una riqueza sin precedentes, han tenido que aprovecharse de otros países más débiles con ejércitos más pequeños. Entonces yo creo que sí, esto representa una realidad muy, muy trágica, la verdad, pero pues también... También quiero agregar que la economía de dependencia pues se muestra incluso en la propia sociedad. Por ejemplo, nuevamente, los países europeos, la sociedad occidental, usualmente, o sea, hablamos de todas las cosas que han hecho ahorita, pero ante los ojos de los occidentales, ellos se ven como los dadores, los bondadosos, bueno, ¿no? Sí, Incluso con el tropo de white falacia. Savior, como el tropo de white savior, ¿no? Sí. No solo con la falacia, por ejemplo, de que trajeron civilización, que claramente es una falacia. La civilización existía fuera del occidente desde muchísimo antes, de otras maneras, pero esto ya es más de las perspectivas de vista, no necesariamente malas o buenas, pero también incluso hoy en día muchos occidentales se siguen viendo a sí mismos como los bondadosos porque porque pues dejan que la inmigración entre a sus tierras, lo cual me parece una hipocresía bastante grande que estén dándose los mártires por eso, puesto a que la inmigración inicia por ellos mismos, no ellos mismos directamente como personas, pero la sociedad occidental por su propia cuenta, por medio de las colonizaciones que históricamente destruyeron mucha de la identidad nacional, mucho del orgullo y generó muchos problemas. O sea, dicen de que los países no occidentales, por ejemplo, no saben manejar sus gobiernos, pero ¿cómo van a saber manejar sus gobiernos cuando 300 años, 400 años, 500 años han estado subyugados? Obviamente estas personas no van a saber, no les vas a entregar un país entero y van a saber qué hacer. Y no solo eso, sino que también muchos países desarrollados han tenido una influencia en el desarrollo, sobre todo de Latinoamérica. Esa fue una de las cosas que se dio cuenta Prebisch cuando desarrolló su hipótesis de que hay políticas que mantienen a Latinoamérica pobre, estancada, ¿no? Que previenen el desarrollo económico. Y pues tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? Como cuando hay un líder democráticamente electo, concuerdes con él o no, irrelevante. Pero esta disonancia entre los líderes se refleja en las relaciones que tienen con Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que históricamente, cuando escucha la palabra socialismo, pues se espanta, ¿no? Busca cómo detenerlo. Y pues cuando esos líderes que aparentemente profesan el socialismo son electos, Estados Unidos, ¿qué hace? Los derroca. Los derroca. Hace planes para estabilizarlos. E incluso esto no tiene que ser militarmente, podemos hablar de culturalmente, que hemos visto nosotros en medios, ¿no? Cómo nos han colonizado de formas que ni siquiera nos damos cuenta, en cómo nos percibimos. Esta idea de escapar de Latinoamérica porque es un país, es una región sin futuro. ¿Cómo sabemos que es cierto? ¿Por qué no tiene futuro? ¿Qué nos previene de ser como los de arriba? Claro, me interesa muchísimo ambas opiniones. Honestamente, pues vemos cómo a lo largo del tiempo siempre ha sido esta cadena, este ciclo repetitivo que se da y cómo la sociedad se ve bastante involucrada y afectada dentro de todo lo que es esta dependencia, que por más que intentemos avanzar, algo nos sigue frenando. Yo quiero adentrarme un poco más, ya que nuestra audiencia, la mayoría son estudiantes enfocados en el desarrollo regional del turismo. Me gustaría hablar sobre cómo hoy en día nos vemos aquí en Yucatán, cómo las playas son un claro ejemplo de cómo la gentrificación nos ha estado afectando, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles qué piensan sobre la gentrificación y si creen que es inevitable en este modo de desarrollo y si tienen alguna recomendación de cómo esta dependencia, al menos aquí, podría llegar a evitarse. Pues también depende del área. O sea, ¿estás hablando de Yucatán como península o como
como estado, porque como península, por ejemplo, ya hay mucho de esto. Uno de los ejemplos más claros es como la Ribera Maya le sigue perteneciendo a españoles, Claro. a cadenas españolas. Mientras tanto, aquí en Mérida ya está empezando a suceder. La cadena Cavia ha agarrado gran parte de los hoteles históricos que son del centro de Mérida. Fácilmente podemos hablar del Gran Hotel Mérida, entre otros, ya pertenecen a la cadena Cavia. Y no solo eso, sino incluso los que están a la periferia. O sea, yo ni siquiera vivo en el centro y aún siguen habiendo hoteles de cadena Cavia cerca de donde vivo. Entonces es un problema que ya está empezando a presentarse. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Joshua, ¿tienes alguna mente de lo que estamos hablando en primer lugar? Claro, Sí, pues, sí. primero que nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradezco igual a la audiencia por escucharnos. Igual, si gustan tener otro capítulo donde nos explayemos un poquito más, pueden hacernos saber en los comentarios. Y pues muchísimas gracias No, a ti. por venir. A ti, Itzel. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye. Ay.